Hoy quiero compartir con ustedes de una manera muy especial un tema interesantísimo, me parece a mí, y es la importancia de la Gran Comisión. En San Mateo, el capítulo 28, si usted tiene las Sagradas Escrituras, la Biblia, me gustaría, si tiene la facilidad de leer conmigo y seguir la lectura de la palabra del Señor en San Mateo, el capítulo 28, a partir del versículo 16 en adelante, donde la Biblia dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabanzas al nombre del Señor. Esta escritura es supremamente interesante, hermanos y amigos, porque nos entrega la Gran Comisión. La Biblia nos habla de dos comisiones interesantes, y la primera es una comisión netamente nacional para la nación de Israel. Cuando el Señor comisionó a los discípulos y los envió de dos en dos, en número de 70 personas, y que les dio unas autoridades interesantes para que expandieran el reino de los cielos y dieran a conocer a la nación de Israel que el reino había llegado. Pero también esta que acabamos de leer tiene que ver con la Gran Comisión. La Gran Comisión dada a los discípulos después de la resurrección del Señor Jesús, cuando el Señor resucitó de entre los muertos y que se presentó a los discípulos con muchas pruebas indubitables, dándoles mandamiento por el Espíritu, y que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. El Señor les envió a predicar el Evangelio. Y la importancia, hermanos y amigos, de la Gran Comisión, como el Señor la establece en San Mateo, no son los títulos. Siempre es bueno tener en cuenta que una cosa es un título, otra cosa es un atributo, y otra cosa es el nombre. Y la importancia de la Gran Comisión, estimados hermanos, es el nombre. Porque lo que encontramos en San Mateo, el capítulo 28 y el versículo 19, la Gran Comisión, donde el Señor les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, está en singular. No está en plural como refiriéndose a dos, tres deidades dentro de la esencia de Dios, o tres personalidades, sino que se está refiriendo a un solo nombre, y por eso está en singular, en el nombre. No dice en los nombres como refiriéndose a varios, sino en el nombre, dando a entender que el nombre del Padre es el mismo nombre del Hijo, y el nombre del Hijo es el mismo nombre del Espíritu Santo, porque no hay sino un solo nombre, estimados hermanos y amigos. Y eso lo consideramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el versículo 11 y 12. Pedro, en uno de sus mensajes, deja sentado de que no hay sino un solo nombre. Por eso él dice a las multitudes: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, mire, singular, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que la importancia de la gran comisión, estimados hermanos y amigos, está en el nombre. Una cosa es un título, y el problema de las denominaciones denominadas trinitarias o dualistas y otras que se apartan de la doctrina de la unicidad y de la doctrina del nombre, es que se quedaron pegados en el asunto de los títulos y los atributos. Y resulta que la importancia no está en títulos ni atributos. Un título es lo que describe una profesión de una persona, un quehacer de esa persona, la labor que desempeña. Por ejemplo, una persona puede llamarse Amparo María, puede llamarse Andrés, pero esa persona puede tener una cantidad de títulos, puede ser abogado, puede ser ingeniero, puede ser educador, puede ser docente, puede ser un psicólogo. Y esos son títulos que definen una profesión que desempeña. Así que, pero él no se llama de esa manera, tiene un nombre por el cual es reconocido en su cédula, es reconocido en su registro civil y es reconocido ante el Estado. Cuando uno firma un documento, nunca se firma con títulos, sino con el nombre, porque el nombre es lo que define, estimados hermanos y amigos, la persona, el nombre. Siempre a usted le van a preguntar cómo es su nombre y usted entonces va a dar la referencia de lo que es su nombre, cómo lo llaman. Y lo mismo ocurre con los atributos. Los atributos, estimados hermanos, tienen que ver con la representación de una persona, con lo que es en sí la persona. Una persona puede llamarse Amparo María y puede tener muchos títulos, pero ¿quién es Amparo? ¿Quién es María? Pues que María o Amparo es buena amiga, es generosa, es buena esposa, buen esposo, buen hijo, etcétera. Son títulos, son atributos que definen la personalidad de esa persona. Así que entonces lo mismo ocurre con el asunto de Dios. Dios es uno solo, tiene un nombre personal que lo define, pero tiene demasiados títulos que describen sus funciones y tiene demasiados atributos que definen su verdadera identidad, su esencia, lo que Él es. Pero, estimados hermanos y amigos, Padre no es su nombre, Hijo no es su nombre, Espíritu Santo no es nombre, son simplemente títulos de una manifestación, de unas manifestaciones que Dios ha hecho y que son imprescindibles para la redención. A Dios se le llama Padre, precisamente porque Él es el creador de todo el universo. A Dios se le llama Padre porque engendró un hijo en el vientre de una mujer. A Dios se le llama Hijo porque Él fue engendrado y nació, y ese es un título de familiaridad. Hijo es un título de familiaridad. Así que entonces, y Espíritu Santo no es ni siquiera un título, sino que define la esencia directamente de Dios, porque Dios es espíritu. Ahora, ¿cómo comprobamos que la importancia de la Gran Comisión es el nombre y no los títulos? Es que el nombre lo encontramos en los 4 evangelios siguientes. Mire, en los 3 evangelios sinópticos encontramos el nombre. Por ejemplo, Mateo nos lo presenta de esa manera: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Mateo nos hace esa descripción.
Usted busca San Marcos y San Marcos 16, 15 también contiene el nombre y es la misma comisión. San Marcos dice, registrando la gran comisión del Señor, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y viene lo que sigue, mire: en mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está el nombre en singular. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es la gran comisión que nos presenta San Marcos. La gran comisión que nos presenta San Lucas también contiene precisamente el nombre, porque San Lucas escribe en el capítulo 24 y el versículo 46-47, así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que San Lucas también hace mención del nombre, dando a entender, estimados hermanos y amigos, que la importancia de la gran comisión no está en los títulos ni en los atributos, sino en el nombre. Ahora, San Mateo escribe precisamente a los judíos y presenta una característica del Señor Jesús, porque lo presenta como el Rey Mesías y presenta precisamente a la gran comisión de esa manera. San Marcos escribe a los romanos y presenta a Jesús como el siervo, y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Así que, de acuerdo a la inclinación que tienen los romanos, que es el trabajo, entonces San Marcos presenta a Jesús como el siervo, como el buey de carga, y presenta la gran comisión de esa manera. San Lucas escribe a los griegos, porque los griegos tienen la inclinación de la perfección. Así que presenta a Jesús como el Hijo perfecto, el Hijo del hombre, y presenta la gran comisión de esa manera como la hemos citado. Así que la importancia de la gran comisión, estimados hermanos y amigos, está en el nombre. Así que de judíos, de romanos y gentiles y griegos de aquel entonces, se forma lo que se llama la iglesia. La iglesia, estimados hermanos, es el cuerpo del Señor, y por eso entonces de esos tres grupos se forma la iglesia, y para que exista un cuarto evangelio que se llama San Juan. San Juan es un evangelio totalmente diferente a Mateo, Marcos y San Lucas, porque Mateo, Marcos y Lucas son evangelios evangelistas, son tratados condensados para las personas inconversas, para los que no tienen todavía el conocimiento del Señor ni han entregado sus vidas. Entonces son evangelios evangelistas, y por eso se presenta la gran comisión de esa manera. San Juan es un evangelio totalmente doctrinal, es un evangelio totalmente exclusivo para la iglesia. Y por eso la gran comisión que aparece en San Juan, el capítulo 20 y el versículo 21 y 22, San Juan en su gran comisión no omite tampoco el nombre, miren, porque dice que el Señor se acercó a los discípulos y les dijo, soplando les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitiere los pecados les serán retenidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Es la misma comisión, estimados hermanos y amigos,
es la misma comisión de Mateo 28, 19, es la misma comisión de San Marcos 16, 15 en adelante, y es la gran comisión de San Lucas capítulo 24, el versículo 26 y 46 y 47. ¿Cuál es la diferencia entre las comisiones de Mateo, Marcos y San Lucas con la de San Juan? Es que el Evangelio de San Juan es escrito a una iglesia que ya tiene su fundamentación, que ya tiene su trascendencia, que tiene sus años, que conoce la revelación del nombre. Entonces, en la gran comisión, lo que Juan está dándole es una autoridad a la iglesia, una autoridad de atar y desatar al pecador, una autoridad de retener o remitir, porque la iglesia tiene esa autoridad de retenerle los pecados a un pecador o de remitírselos al cielo para que el Señor se los perdone. La iglesia tiene el poder de atar al pecador aquí en esta tierra para que sus pecados no le sean perdonados y no se arrepienta, pero también tiene el poder de desatarle de las cadenas que lo tienen cautivo. Y la pregunta es, ¿cómo lo atamos? ¿Cómo lo desatamos? ¿Cómo le retenemos y cómo lo remitimos? Estimados hermanos y amigos, a través de la predicación del Evangelio. Por eso la iglesia se le ha sido asignada la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el único mensaje que puede hacer salvo la persona. El Evangelio es el único poder que puede libertar al pecador de la esclavitud de su pecado. Porque el Evangelio es Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que entonces, si la iglesia no predica el Evangelio, si no anuncia las buenas nuevas de salvación, entonces los pecadores nunca creerán, nunca llegarán a los pies del Señor, porque el objetivo de la predicación es producirle fe al pecador, producirle el conocimiento, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. A través de escuchar se adquiere fe, se adquiere conocimiento, y Dios a través del poder del Espíritu Santo entonces hace ese trabajo de convencimiento, convencer al pecador de que es un esclavo del pecado, que está perdido, que como consecuencia va a sufrir la muerte y la condenación eterna. Entonces el Espíritu Santo a través del predicador, a través del mensaje, hace ese trabajo de convencimiento. Por eso es que Juan lo que está dando es una autoridad a la iglesia. A quienes le remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Por eso el creyente tiene que predicar el Evangelio donde quiera que esté. La iglesia es el ente de poder que tiene un mensaje que el mundo necesita. Ese mundo que divaga sin Dios y sin esperanza. Ese mundo ese hombre que divaga en el mundo y que se hunde en la destrucción. Que el mundo es convertido como en un desierto. Ese hombre que no tiene paz, que no tiene gozo, que no hay alegría, que no tiene libertad, que no le ve razón ni sentido a la vida. A ese hombre es que se le predique el Evangelio. A esa mujer es que se le predique el Evangelio, para que el Evangelio entonces le traiga la esperanza, la paz, la felicidad, el perdón de sus pecados. Esa persona pueda arrepentirse, convertirse y venir a las aguas del bautismo para ser bautizados y ser absuelto de sus pecados en el nombre del Señor Jesús.
Pero lo importante de todo esto, mis hermanos y amigos, es que aunque Juan nos presenta la gran comisión y que el nombre está implícito dentro de esas expresiones, San Juan no omite el nombre. Cuando San Juan está escribiendo sobre el propósito del libro, en el capítulo 20 y el versículo 30 de San Juan, estaba diciendo: hizo Jesús muchas señales en su ministerio terrenal, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Así que Juan no omite el nombre, estimados hermanos, en su evangelio. Ahí lo tenemos. Por eso la importancia de la gran comisión no son los títulos, no son los atributos, es el nombre. El poder de la gran comisión, estimados hermanos y amigos, está en el nombre. En el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre? Porque el nombre de Jesús es un nombre divino. Es un nombre cuya procedencia es celestial. El nombre de Jesús no se lo inventó José y María. El nombre de Jesús no se lo inventó ni Ana ni Simón. Simón, el sumo sacerdote de aquel entonces. El nombre de Jesús vino directamente del cielo. El nombre de Jesús vino directamente del cielo y lo trajo el ángel Gabriel. Cuando usted lee San Lucas el capítulo 26, el capítulo 1 y el versículo 26, allí está descrito que el ángel Gabriel fue enviado a una aldea de Judea llamada Nazaret o Belén, a un hombre desposado con una mujer, y el nombre del varón se llamaba José, y el nombre de la mujer se llamaba María. El ángel vino y le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Cuando ella escucha semejante salutación, entonces pregunta al ángel: ¿por qué me saluda de esta manera? El ángel le dice que no te preocupes, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Mire que el nombre de Jesús tiene una procedencia divina. Es el ángel Gabriel el que ha venido para revelarle a María que va a tener un hijo en su vientre, y le describe que el nombre de su hijo se llamaría Jesús. Por eso dice: se llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando la Virgen María escucha la grandeza del niño que va a tener en su vientre, entonces pregunta al ángel diciendo: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y yo quiero decirle en esta mañana, estimados hermanos y amigos, que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Llámelo como usted lo quiera llamar. Llámelo Elohim, llámelo el Yahvé, el Shaddai, el Dios Altísimo, llámelo el gran yo soy, como usted lo quiera llamar, pero el mismo Dios que creó los cielos, que creó la tierra, el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de la nación de Israel, es el mismo Espíritu Santo. Así que entonces lo que el ángel le está diciendo es que Dios, a través del poder de su Espíritu, haría sombra sobre el vientre de aquella mujer, y que haría sombra, y que el niño que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. Por eso
El poder de la gran comisión está en el nombre. Cuando el mensaje se predica en el nombre, hay resultados gloriosos. Cuando el mensaje del evangelio se predica en el nombre, hay sanidades, hermanos y amigos. Cuando el mensaje del evangelio se predica en el nombre de Jesús, entonces hay perdón de pecados, hay liberación. Al segundo que se le reveló ese nombre glorioso de Jesús fue a José. El capítulo 1 de San Mateo, el versículo 18 al 25, dice que el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Estando José desposado con María, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, como era hombre justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Pero dice que pensando él sobre esto, le vino sueño en la noche y se quedó dormido. Y el ángel Gabriel incursionó en su sueño para decirle: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer por esposa, porque en lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. He aquí que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará al pueblo de sus pecados. Esto es para que se cumpla lo dicho por medio del profeta Isaías: he aquí el mismo Dios os dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel le ordenó y recibió a María, pero no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo, el primogénito. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, estimados hermanos y amigos, en esta mañana, qué honor tan grande tenemos el conocer ese nombre, el que podamos tener esa revelación gloriosa de que Dios tiene un nombre para revelar. En su ministerio terrenal, el Señor reveló ese nombre. Cuando usted mira a San Juan, el capítulo 17, esa gran oración sacerdotal del Señor, hay 3 versículos que nos indican, estimados hermanos y amigos, de que el Señor estaba revelando ese nombre, y ese nombre precisamente Jesús en condición de humano, en condición de su manifestación humana. Él dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Para que usted se dé cuenta que el nombre de Jesús es el mismo nombre del Padre, porque Jesús está diciendo: he manifestado tu nombre. Y ya nos dimos cuenta que no hay sino un solo nombre, porque en los Hechos 4, 11 y 12 ya nos está diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El versículo 12 también el Señor hace mención diciendo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese hablando de la traición de Judas. Pero nos está dejando sentado de que el Señor vino a revelar ese nombre, y que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, como también es el nombre del Hijo. El versículo 26, para que usted lo tenga en cuenta, verso 26 también se repite y dice: y les he dado a conocer tu nombre. Mire, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Qué revelación tan grande en este día.
para que usted lo entienda, lo comprenda. Ahora, estimados hermanos y amigos, ese nombre nos ha sido dado. Eso es lo que dice San Juan, Hechos de los Apóstoles, y el versículo capítulo 4 y el versículo 3, versículo 11 y 12, dice que ese nombre nos ha sido dado. Y lo que nos ha sido dado hay que recibirlo. Porque ¿a quién se le da algo y no lo quiere recibir? Así que ese nombre nos ha sido dado como una herencia. Y ese nombre hay que recibirlo. Alabanzas al nombre del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo lo recibo? Y yo le respondo en el nombre de Jesús, que ese nombre se recibe en las aguas del bautismo. En las aguas del bautismo se recibe ese nombre como una herencia. Porque en los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 36 en adelante, el apóstol San Juan, el día del aposento alto, cuando los 120 fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo, dice que él les dijo a las multitudes: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos, compungidos de corazones, clamaron. Mire, compungidos de corazón, es decir, había dolor en sus corazones, y eso se llama verdadero arrepentimiento. Ellos, compungidos de corazones, clamaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, sin vacilación ninguna, sin preámbulo, sin darle rodeos a lo que tiene que decir, Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para cuantos están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se arrepintieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo le parece, estimados hermanos y amigos? Así que 3,000 personas se bautizaron en el nombre de Jesús. 3,000 personas se arrepintieron. 3,000 personas fueron llenas del poder del Espíritu Santo. Qué importante, qué interesante todo esto. No encontramos en la Biblia, no encontramos en los Hechos de los Apóstoles a nadie que se haya bautizado en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay movimientos que discuten esto. Hay movimientos que discuten de que Pedro se equivocó al mandar a estas multitudes a bautizarse en el nombre de Jesús. Porque Mateo 28:19 dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen que Pedro se equivocó y que Pedro desobedeció a Dios. Y yo pregunto y yo digo, ¿cómo puede ser, estimados hermanos y amigos, que Pedro y 120 que habían sido llenos del poder del Espíritu Santo, y con ellos los 12 discípulos que anduvieron con el Señor y que estuvieron allí cuando recibieron la gran comisión, ¿cómo es posible que no hagan caer a la cuenta a Pedro de que está equivocado, si es que Pedro está equivocado? Si es que Pedro está diciendo algo que no está de acuerdo a lo que el Señor le había mandado. Entonces Mateo, que estaba allí, Mateo que escribe precisamente la comisión de Mateo 28:19, le hubiera metido un codazo a Pedro
para decirle: Pedro, no es en el nombre de Jesús, mire, es en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Mateo se quedó en silencio. Y revise Hechos el capítulo 2 y verá que la pregunta de las multitudes es genérica, porque no se están refiriendo solamente a Pedro como cabeza, como el que tiene las llaves, como el que lleva la vocería de la gran comisión y del mensaje que se predique en el momento. No, la pregunta es general. Cualquiera hubiera respondido. Porque cuando Pedro le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ellos exclamaron diciendo: varones. Es una pregunta general. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Es una pregunta hecha a todos los discípulos, pero responde Pedro. Ahora, ¿usted cree que si Pedro se hubiera equivocado, el Señor hubiera respaldado el mensaje de Pedro? ¿Usted cree que se hubieran arrepentido 3,000 personas y se hubieran bautizado en el nombre de Jesús si es que Pedro se hubiera equivocado? ¿Usted cree que Pedro estaba hablando de por sí mismo? Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos dicen los Hechos, el capítulo 2, donde dice que estaban todos los 12 discípulos y los 120 sentados en el día del aposento alto, y en un momento dado vino un recio viento que sopló y llenó la casa, y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, al punto de que las multitudes que habían venido a la gran fiesta de Pentecostés, oyendo el estruendo, porque el Espíritu Santo es libertad y produce un gozo y una libertad en la vida del que lo recibe. Así que el estruendo de 120 personas, e incluyendo a la Virgen María que estaba allí, fue de tal magnitud que las multitudes lo escucharon a la distancia y se vinieron a ver qué era lo que pasaba. Ahora, estimados hermanos y amigos, para que no le quede duda, revisen el libro de los Hechos de los Apóstoles y no encontramos a nadie bautizados en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los que fueron bautizados según los Hechos de los Apóstoles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En los Hechos, el capítulo 8 y el versículo 11 y 12 al 15, los samaritanos, cuando oyeron el mensaje del evangelio por boca de Felipe y anunciándoles el nombre, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Pedro y Juan vinieron de Jerusalén porque escucharon de que los samaritanos habían recibido el evangelio, y cuando vinieron a Samaria, dice que oraron por ellos poniendo las manos para que recibieran el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted revisa el libro de los Hechos, el capítulo 10, el versículo 43 en adelante, la casa de Cornelio, cuando Pedro vino a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido a toda su familia y amigos, vecinos, para atender la visita de un Pedro que le trae un mensaje poderoso. Y entonces Pedro vino, y cuando Pedro dice en el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice que el Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio y toda su casa, al punto de que hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Los de la circuncisión que habían ido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo.
Entonces dice que mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, porque ellos dijeron: ¿qué impide el agua para estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y dice que mandó a bautizarlos en el nombre del Señor, y les dijeron que se quedasen con ellos por algún momento. Les regalo una cita más interesantísima, y es que en los Hechos, el capítulo 19, versículo 1 al 7, hay allí unos 12 discípulos de Juan el Bautista que Juan se encontró en su correría misionera por la región de Éfeso. Y cuando se los encontró, Pablo entabló un diálogo con ellos diciendo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta: ¿y entonces en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Juan les dijo: no, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría detrás de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice que Pablo, con muchas otras expresiones, ellos se decidieron bautizarse en otra vez en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, y Pablo, poniendo las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Estimados hermanos y amigos, esta es la importancia de la Gran Comisión. Si usted revise su doctrina, revisen, estimados amigos, revise la doctrina, revísela, porque el bautismo es en el nombre del Señor y el perdón de los pecados está en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga en este precioso día. Es mi gran deseo, y el Señor añada bendiciones y traiga revelación de su palabra a sus corazones. El Señor les bendiga en este día.